Hola, gracias por acompañarme a otra entrega de Tomo la Palabra. Yo soy Danilo Cruz Pichardo. El presidente de la República, Luis Abinader, estuvo ayer celebrando su acostumbrada presencia con la prensa nacional, la semanal, y habló de su viaje a Suiza, donde se viene abogando por la paz y el cese de la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente de la República habló en Suiza sobre los daños ocasionados por esa guerra a la República Dominicana en términos económicos, porque por un lado se ha afectado el turismo. Han dejado de venir turistas de Rusia y turistas de Ucrania, eso por un lado, pero por otro lado también el país se ha afectado desde el punto de vista agrícola, porque una serie de productos, valga la redundancia, que produce Ucrania se han encarecido, y aunque no había una compra directa, era indirecta, pero muchos países han quedado desabastecidos y ha habido encarecimiento de una serie de renglones agrícolas, por lo que eso ha contribuido con el incremento de precio y de la inflación que en cierta medida se ha registrado en la República Dominicana en los productos de la canasta familiar. Pero el presidente también, a propósito de una pregunta que se le formuló, habló de los apagones que se han registrado o se vienen registrando en los últimos días. Y el problema es que aunque hay las suficientes plantas, oferta energética, pero el país está a la espera de una serie de transformadores necesarios. De todas maneras, uno tiene que reconocer en un ejercicio de objetividad que el presente gobierno ha sido uno de los que mayor oferta de energía ha ofrecido, que mayor estabilidad en el servicio de energía eléctrica ha brindado a la población dominicana. Solo me recuerda al gobierno de Salvador Jorge Blanco, que también ofreció estabilidad en el servicio eléctrico. Yo he estado observando las elecciones que se celebraron en México, y esas elecciones comparadas con las que se celebraron en República Dominicana el 19 de mayo guardan una serie de similitudes, porque aparte de los resultados que se distribuyeron en 50 y pico, 20 y pico y 10, tanto en México como en República Dominicana, allí en México, al igual que aquí en la República Dominicana, los votantes sufragaron contra la corrupción y contra el pasado. Inclusive se unieron dos partidos que tradicionalmente fueron antagónicos, como ocurre con el PAN y el PRI de México. Esos dos partidos están en el piso. Se unieron y llevaron una candidata que sacó un 20 y tanto %. Terminó imponiéndose ampliamente la candidata de Morena, aliada al presidente López Obrador, con un astronómico 59%. Se produjo la desaparición o perdió el registro el famoso PRD. Al igual que en República Dominicana, en México hay un PRD. El PRD de México perdió su registro
que es lo que se llama aquí la personería jurídica. Bueno, los ataques de Francisco Javier García continúan hacia el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Francisco Javier acusa a Abel Martínez de no haber tenido la presencia necesaria en los medios de comunicación social, a pesar de que él se lo sugirió. Y la verdad es que el candidato del PLD, Abel Martínez, siempre fue renuente a tener contacto con los medios de comunicación social. Vino a hacerlo fue 5 meses antes del proceso eleccionario celebrado el 19 de mayo. En lo que se equivoca Francisco Javier García es en decir que hubo un momento en noviembre del año 2022 en que el PLD y el PRM registraban un empate técnico. Yo no vi ninguna encuesta dando un empate técnico donde le daban al PRM un 37% y al PLD un 35%. En ningún momento, al menos que no se trate de una firma encuestadora de esa que se inventan y traen a un extranjero que habla un español machacado y se inventa una serie de estadísticas y de números. Por eso es un truco muy viejo en el escenario político dominicano, sobre todo cuando estamos ante un certamen electoral. Pero en ningún momento el PLD ha registrado empate o registró empate con el PRM. Yo creo que a Abel Martínez le hicieron un regalo envenenado y él se entusiasmó mucho. Pero ese es un partido que tenía su imagen pública en el suelo, un deterioro enorme por la corrupción del pasado y por los procesos judiciales de que fueron objeto personas del entorno del expresidente Danilo Medina. Y todo el mundo sabe que hubo una estampida hacia la fuerza del pueblo originalmente y posteriormente hacia el Partido Revolucionario Moderno. Yo creo que en cierta medida la dirección del Partido Revolucionario Moderno va a tener que tomar medidas con respecto al control de las aspiraciones de los presidenciables del PRD, del PRM, porque se trata de aspiraciones con 4 años de anticipación, señores. Eso nunca se ha producido en la República Dominicana. Lo prudente sería esperar 2 años o 2 años y medio y desde ahora no expresar aspiraciones, porque eso se ve en un momento en que la gente luce agotada, cansada de los asuntos electorales, estar con proselitismo, aunque tienen su derecho, pero también el partido tiene su derecho a tomar las medidas disciplinarias correspondientes para que esas aspiraciones no puedan afectar o entorpecer el buen desenvolvimiento del gobierno del presidente Luis Abinader, que como se sabe está abocado ahora a hacer transformaciones y por eso quiere previamente hacer reformas. Una, la constitución de la república para poner un candado y que en el futuro nadie intente perpetuarse en el poder. Y otra es una reforma fiscal. Y es buena la aclaración de fiscal porque no se trata de tributaria. Fiscal se refiere al gasto, mientras que tributar o tributo se refiere a recaudación. De manera que eso no va a afectar a los sectores de clase media y de clase baja. Simplemente se van a hacer ajustes al gasto que viene haciendo el gobierno. Pero quiero aclarar lo siguiente. Quierase o no, el líder máximo del Partido Revolucionario Moderno es Luis Abinader. Eso está ratificado en las primarias y en las elecciones nacionales.
No hay otro líder en el PRM que se pueda comparar con Luis Abinader. Pero yo recuerdo que el doctor Peña Gómez, que por su experiencia de los partidos europeos de la Internacional Socialista, introdujo la democracia interna, introdujo las primarias en el Partido Revolucionario Dominicano y en la República Dominicana, porque los otros líderes, Joaquín Balaguer y el profesor Juan Bosch, eran dos líderes autoritarios, y Peña Gómez quiso, o no que quiso, introdujo esa democracia interna de celebrar primarias dentro del PRD. ¿Qué pasó? Que llegó un momento en que Peña Gómez no aspiraba, pero sí aspiraba a don Antonio, Jorge Blanco, Jacobo. Todo el mundo aspiraba, menos Peña Gómez. Peña Gómez dejó que todo el que quiera que vaya con el candidato de su simpatía. Y llegó un momento en que Peña Gómez sintió soledad, porque se le fueron con don Antonio originalmente, aunque después murió casi terminando su mandato, y en el 82, faltando 43 días, pero después la militancia del PRD se distribuyó entre jacobianos y jorgeblanquistas. Cuando Peña Gómez vino a aspirar, tuvo inconveniente, porque todo el que le había sido leal, le había sido fiel, ya esa fidelidad y esa lealtad se la había ofrecido a Jacobo Masluta o a Salvador Jorge Blanco. Recuerdo que en esa época se le llamaba tendencia. Y Peña Gómez hubo un momento en que se vio solo y tuvo que crear el BIS. Ese mismo BIS que hoy pertenece a José Francisco Peña Guava fue una creación ideológica del doctor José Francisco Peña Gómez, por recuperar su PRD otra vez mediante una decisión de la Junta Central Electoral que se produjo en el mes de marzo de 1990. Entonces fue que Peña Gómez vino a retomar el liderazgo definitivo del Partido Revolucionario Dominicano. Hago esa observación para que no se vaya a repetir esa historia. Luis tiene derecho a hacer un gobierno para la historia, tiene derecho, con ese liderazgo que ejerce en el PRM, a permitir esa democracia interna, y tiene derecho a que se aprueben las reformas que requiere el país para las transformaciones en su calidad de presidente de la República. Pero tiene que tener cuidado para no venir a atravesar o a padecer lo que pasó el doctor José Francisco Peña Gómez, de la soledad política. Señores, yo soy Danilo Cruz Pichardo. No dejen de dar me gusta y suscribirse al canal.